Bueno, voy a ir por orden tomando algunas. Sí puede pasar que dado que algunas preguntas no estaban dirigidas a determinado secretario, o quede algunas sin responder. También, como dice Pelletti, me voy a acoger a esta posibilidad de responder alguna por escrito en caso de que lo lleve demasiado la exposición o que no cuente acá con todos los elementos. Pero bueno, empecemos por la de Amadeo. En primer lugar, me complacen dos hechos. Uno, que Amadeo haya leído ese libro. No puedo dejar no voy a decir sorprenderme, no conozco sus hábitos de lectura, pero me complace que lo haya hecho. La segunda es que me haya atribuido una frase que es de Keynes. Digo, la podría compartir o no. ¿Se acuerdan de que el Estado deberá adoptar un mayor protagonismo en la organización social de las inversiones? Esa frase de Keynes es muy interesante, pero tal como el propio libro dice, si es que, bueno, ahora no está, me dijo que iba a leer el transcripto, así que le voy a hablar a Amadeo como si estuviera. Hay que tener en cuenta que una de las tesis centrales del libro es que Keynes es una criatura de su época, le habla a su época y se entusiasma mucho con algo que él llama socialismo de posguerra, porque dice que durante la guerra el Estado asumió determinadas funciones. Él es muy crítico del liberalismo de su época, y lo que encuentra es que durante la guerra el Estado tiene un rol organizador muy presente. En Inglaterra incluso él había sido funcionario, creo que tenía el cargo de PSOE a Keynes o algo parecido. Sí. Pero de todas maneras, no, lo que tengo que decir concretamente es que ante esa coyuntura y en un contexto de crisis mundial aguda, lo que Keynes sostenía, hay otra frase textual, que es que la inversión es algo demasiado importante para dejar en manos de privados, pero él porque había visto una retracción muy importante de la inversión privada y muy duradera. Fíjense que el libro es del 36 y la década del 30 fue prácticamente una década entera de crisis, interrumpida únicamente por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. O sea que Keynes lo que veía era que la inversión privada no se recomponía, incluso que había habido algunas medidas de estímulo que no habían tenido efecto, estímulo monetario. Les creía también de que el estímulo monetario fuera suficiente para sacar una economía de la depresión, y entonces se entusiasmaba un poco con la posibilidad de que el Estado tuviera un rol orientador de las inversiones. Claro que en la época de Keynes el Estado era, valga la redundancia, pre-keynesiano. Entonces hoy actualmente los niveles de participación de las economías centrales, no digo las que como Suecia, digamos las más avanzadas, las escandinavas, donde el Estado pesa niveles tremendamente grandes del producto, se explican por la participación del Estado. En la época de Keynes, por el contrario, el Estado estaba prácticamente ausente, carecía de un sistema de prestaciones sociales, no había estado de bienestar, y todo eso es en buena medida producto de la guerra. Entonces él se entusiasma con el papel del Estado como organizador directo de las inversiones en sustitución de los privados, que son incapaces de sacar a la economía de la crisis. Entonces dice esa frase que menciona Amadeo, pero no es mía. Así que lo lamento, me hubiera gustado, pero escribir en esa época y decir eso está hecho más poéticamente y todo. Pero bueno, de todas maneras quería aclararlo, porque me pareció a mí que era una especie de chicana, que yo quiero organizar desde el Estado de las inversiones, como si en primer lugar importara lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero decir, este es un programa de gobierno, un presupuesto que ha sido consensuado, ha sido expuesto por la Presidenta de la Nación, etcétera, etcétera. Pero bueno, como me parece que venía por ahí, que quería encontrar una cita, espero que no haya sido esa la intención de su lectura, pero encontrar una cita que pudiera mostrar que yo quería hacer alguna barbaridad, parece haberla encontrado, no es una cita que me pertenezca. Si bien la interpretación de que ese es un rasgo central de la teoría keynesiana, sí, es de mi cosecha, porque me peleo con algunos keynesianos que le dan un papel mucho más restringido, pero bueno, no es mío. Segunda cuestión de vivir en base caja. Me parece que
me pareció notar un dejo de nostalgia, incluso una suerte de apoteosis del endeudamiento público como forma de financiamiento de las obras de infraestructura y de aquellas inversiones de capital del Estado de largo plazo. Y no puedo sacar de mi mente a Cachatore, digamos, diferentes momentos donde con la excusa de que se iban a hacer las transformaciones estructurales de la Argentina, el país se incurrió en un sobreendeudamiento, al revés que lo que decía Amadeo, donde era que otros vivieran con lo nuestro, porque de esta manera generaban ese mecanismo de apropiación de recursos genuinos del gobierno argentino y del pueblo argentino, que eran volcados hacia el exterior. Así que la verdad es que me parece que la propia pregunta está refutada, si bien después voy a contestarle algo a Lozano, con los importantísimos niveles de inversión que se están alcanzando, mucho más grandes que la década del 90, pero mucho más grandes que buena parte de la experiencia histórica argentina. Es cierto que uno podría pensar que en una economía capitalista como la nuestra, donde hay libertad de negocio, libertad de decisión, donde el Estado no tiene ese rol que Keynes añoraba para el Estado británico, un Estado como el británico que había nacionalizado prácticamente todas las industrias estratégicas, incluido el carbón, durante la guerra, era un Estado nacionalizador de guerra, racionador, que fijaba precios, que fijaba cantidades, que tenía totalmente tomado el mercado de divisas, pero tomado en el sentido de que estaba prohibida la compraventa de divisas. Bueno, y no había además, porque los barcos no cruzaban el estrecho, así que no había. Pero bueno, a todo esto lo que quiero decir es que me parece que con un modelo que ha dado como fruto un crecimiento extraordinario durante este periodo de 9 años, hemos alcanzado niveles de inversión que para una economía básicamente privada, en lo que hace a la inversión, porque la inversión pública tiene peso, pero no explica toda la inversión, que además no dirigista en términos de inversión, o sea, no obligamos a nadie a invertir si no quiere, ni está previsto hacerlo de ninguna manera. En todo caso, ahora en sectores estratégicos estamos viendo cuáles son los planes de inversión de los privados, como para que el Estado, dada la desinversión que produjeron, pueda tener alguna participación en esa discusión o incluso sustituir a la inversión privada donde no aparece, pero a mí me parecen niveles tremendamente aceptables, 25%, y en ese sentido me parece que viene a apuntalar el crecimiento, pero tampoco es el único elemento que explica nuestro modelo. Nuestro modelo tiene una apuesta muy fuerte por el consumo, sobre todo por el consumo de las clases postergadas, de las clases populares, entendiendo, de nuevo tomando algo que tal vez se malinterpretó, que la inversión, la demanda de inversión, tiene un especial efecto multiplicador. Esto está largamente explicado por la teoría económica, suponiendo que la propensión a consumir queda constante, o sea que de cada peso que recibe un ciudadano consume más o menos una proporción constante. Pero también tiene un efecto multiplicador toda medida que desde el gobierno se tome, o que la sociedad o todo movimiento que la sociedad vaya haciendo hacia alcanzar niveles de consumo mayores en base, o sea, disminuir el ahorro. Esta es una idea sumamente también keynesiana, digo, pero de toda la heterodoxia, que es que el ahorro básicamente no es recurso que se traslada al periodo siguiente, sino que es no gasto y no actividad. Se define por la negativa y termina siendo un residuo. Entonces, en ese sentido, toda la nostalgia con los fondos anticíclicos, todas estas ideas que no están encaminadas a producir actividad económica, me parece que hablan de otra época histórica. No se trata de vivir con lo nuestro, sino porque no es un stock la economía, sino que es un flujo y es una dinámica. Mientras siga creciendo la Argentina a estas tasas, el 25% de un producto que crece a una tasa promedio del 7,7% son recursos cada vez más grandes de inversión. Y por otro lado, me parece que esto apunta a dilemas teóricos y discusiones conceptuales y políticas muy encendidas de este país en sus fases de industrialización. ¿Hasta dónde? ¿Cuál era el límite de una industrialización generada sobre recursos básicamente de orden nacional
hasta qué punto se debía recurrir tanto a la inversión extranjera directa, que es otra discusión porque hoy las transnacionales explican buena parte de cualquier economía mundial, en cualquier país hay transnacionales y buena parte de la industria o del tejido productivo es extranjero. Incluso yo me animaría a hablar de que las transnacionales no viven en ningún país, no son, donde tenga la casa matriz tampoco explica un peculiar interés por esa economía. Bueno, es una discusión, pero de nuevo, teórica, política, ideológica. Nuestro punto de vista es que en la medida en que fomentemos fuerte el mercado interno, la actividad, los recursos, no es que aparecen porque alguien los saca del bolsillo, sino que son creados por la propia dinámica económica. Coincido en que determinadas obras de infraestructura de muy largo plazo pueden provenir de fuentes de financiamiento diversas a los recursos que no son corrientes, es el propio ahorro que es canalizado hacia inversión productiva, porque el ahorro no canalizado, para decirlo desde un punto de vista estático, aparece pero no va, se fuma en términos que puede ser un activo de alguien, pero no es un cambio en el producto bruto, no es un crecimiento de la economía. Entonces, a mí me parece que la cuestión conceptual de cuánto de inversión extranjera, cuánto de endeudamiento, cuánto de generación interna de recursos y cuánto de una economía que vuelva a pararse sobre sus pies y recuperar soberanía e independencia, no está saldada. De hecho, me parece un debate sano para dar. Sabemos nosotros que entre los propios desarrollistas, estructuralistas, al interior del propio peronismo había una discusión del rol de la inversión extranjera en materia estratégica, pero también industrial. Es un debate que no está saldado. Lo que yo digo hoy es que después del default de 2001, que fue un default provocado por el propio neoliberalismo, del cual no se hace cargo el neoliberalismo, se lo echa la espalda al pueblo argentino y la reputación, todo esto que después tiene relativo valor, pero que la verdad hoy es un momento de mucha inestabilidad de los mercados internacionales. No es cierto que le presten a todo el mundo, no es cierto que le presten en condiciones favorables, y después hay una trampa del endeudamiento, porque me van a decir, bueno, con la tasa LIBOR, con cómo está la tasa internacional, endeudate, pero la LIBOR hoy está casi nada, y después se va a 15 puntos, y entonces es insostenible cuando uno hace las cuentas con una LIBOR cercana, ¿cuánto está hoy la LIBOR? Nada, 2 puntos, con una LIBOR de 2% hoy, cualquier inversión basada en recursos externos es rentable, pero no hay, lamento decir, préstamos externos a tasa fija, entonces la LIBOR varía y las condiciones internacionales están muy fluctuantes. Es difícil recomendar hoy que la nación argentina, sin una necesidad contundente de hacerlo, tenga que salir a endeudarse al mercado mundial. Todo lo contrario, me parece que es muy sano y que hoy es una fuente de fortaleza en nuestra macroeconomía no haber vuelto a un ciclo de endeudamiento. Por otro lado, también es mentira que no se obtenga ningún endeudamiento, figura en el presupuesto, los organismos internacionales de crédito, el BID, ahora la presidenta estaba reunida o se había reunido con autoridades del BID, financian proyectos de infraestructura de largo plazo, pero el financiamiento bancario que anda dando vueltas tiene otra finalidad, es más bien especulativo. Dudo que si los bancos argentinos no prestan para proyectos de infraestructura, un banco extranjero venga a hacerlo.